Bueno, Pues yo, bueno de nuevo buenos días. El tema a desarrollar el día de hoy es un tema fácil y yo les voy a enseñar a derivar antes de utilizar esa definición. ¿Qué es derivar? Miren, ayer les dije yo que miraran que era un polinomio. ¿De qué grado es este polinomio? 2. De grado 2. Y mire qué es derivar. Derivar es sencillo. Este 2 que está aquí lo coloco acá abajo a multiplicar a x y le resto una unidad. Derivar es restarle una unidad a un polinomio. Entonces quedaría la derivada de x al cuadrado de 2x. Por ejemplo, si yo tengo, ¿de qué grado es ese polinomio? de grado 3. De grado 3. Ojo, les estoy enseñando a derivar, es un tema posterior, pero lo que a mí me interesa es que ustedes tengan la respuesta antes de aplicar la fórmula por definición, porque en el examen le dice, encuentra derivada por definición, pero a mí me gusta enseñarles a derivar para que ustedes tengan la respuesta previo, porque el procedimiento es un poco complejo. 3 por 3 y 3 menos 1, quedaría 9x al cuadrado. Bueno, mentalmente ahora, ¿cuál es la derivada de esto? De grado 5. Sí, 25 ajá, x elevado al 4. a la 4, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de esto? 18x. De 8x. ¿Cuál es la derivada de esto? 20x a la 3. X a la 3. ¿Cuál es la derivada de esto? Aquí hay un 1. 1 por 1 y 1 menos 1. Entonces quedaría x, aquí quedaría 0. ¿Y todo número elevado a la 0 qué es? 1. 1. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada de una constante es 0. Cualquier constante, la derivada de 1000, la derivada de 50.000, la derivada de 9, la derivada de 4, la derivada de 3, la derivada de 0. La derivada de una constante es 0. Les estoy enseñando esto, que es un tema posterior a este. ¿Pero por qué les enseño esto? Para que ustedes tengan la respuesta anticipadamente antes de resolver la fórmula de derivada por definición. ¿Qué es la derivada por definición? Quiere decir, siempre es un límite. Y dice, límite cuando delta x tiende a 0. ¿De quién? De f de x más delta x. Quiere decir que en las x de la f de x va a sustituir x más delta x menos la función sobre delta x. Es la fórmula de derivada por definición. Y siempre con los límites. Límite cuando delta x tiende a 0. ¿Verdad? Quiere decir que cuando tengan los delta x, esos van a tender a 0. Les voy a sustituir por 0. Bueno, teniendo esa fórmula, siempre en el examen es decir que aplique la derivada por definición. Entonces tiene que aplicar esta fórmula. Y miren la diferencia. Vamos con un problema sencillo. Dada f de x, encuentre la derivada por medio de la definición. Encuentre por medio, Lee. De la derivada por definición. Antes, cuando me está diciendo eso, yo tengo que hacerlo por medio de la fórmula. ¿Va? Por medio de la fórmula. Ah, pero yo ya les enseñé a derivar. ¿Cuál es la derivada de 5x? Cinco. 5. ¿Por qué? Porque yo hago esto, 5. Aquí está 5x. Entonces vengo yo, aquí hay un 1 imaginario. 5 por 1, x, 1 menos 1, 5, x a la 0. Esto es 5 por 1 es igual a 5. Eso lo quise. Ya tengo la respuesta sin haber hecho la derivada por definición. Ya tengo la respuesta. 5, aquí la vamos a poner. 5. Pero no tengo el procedimiento, porque me está diciendo por definición.
Entonces, por definición, tengo que aplicar la fórmula. Entonces, vengo yo y digo, límite, cuando delta x tiende a 0, 5, miren, en las x voy a sustituir la delta x, x más delta x menos la función 5x más 3 sobre delta x. Ahí estoy aplicando la derivada por definición. Estoy aplicando esto, ¿ves? Límite, cuando delta x tiende a 0, f, la función dice, de x más delta x menos la función sobre delta x. Aquí estoy aplicando la fórmula, derivada por definición. Cada vez que hagan un problema, yo les aconsejo que escriban esta fórmula para que no se la memoricen, sino que la copien varias veces y no se les va a olvidar. Entonces vengo y ahora aquí hay una multiplicación de polinomios, lo que yo les decía. Límite, cuando delta x tiende a 0, 5 por x, 5x más 5 por, sería 5 delta x. Este menos está afectando la función menos 5x menos 3 sobre delta x. ¿Qué pasa en el numerador ahí, compañero? ¿Qué pasa ahí en el numerador? ¿Hay algo ahí? ¿Hay polinomios semejantes? Pienso que se eliminaría el 5 y el 5 menos 5x. Sí. Son términos semejantes, son polinomios. Entonces se van a eliminar términos semejantes. Se eliminan términos semejantes y dice, límite, cuando delta x tiende a 0, quedaría 5 delta x menos 3. 5 delta x menos 3 sería sobre, sería 5 delta x, 5 delta x menos 3 sobre delta x. Ahí quedaría, compañero. Sí, Lick. Veremos si aquí queda. Aquí le falta 5 delta x, perdón, aquí me falta la expresión. Menos 3 menos la función 5x más 3. Y aquí quedaría 5x más 5 delta x menos 3, ¿ya? Menos 5x, ¿verdad? 5x menos 3 sobre delta x. Recuerden, es 5x, 5, este x más delta x en vez de esto. Más. Compañera, apaguen su micrófono, 3. por favor. Entonces quedaría 5x. Voy a cancelar ahí términos semejantes. ¿Cuáles son los semejantes ahí, compañero? El 5x, 5x y el 3. 5x y el 3 va. Ahí está, hoy sí. Y entonces vengo yo y digo 5 delta x entre delta x. ¿Qué voy a cancelar ahí, compañero? La delta. Delta x ¿Y a qué es igual entonces el límite? a 5. A 5, bien. Pero yo les había enseñado años luces, ustedes tenían la respuesta. Está en rojo, 5. Pero en el examen lo que tienen que hacer es esto, ¿verdad? Hacer el procedimiento para tener la respuesta. No lo borre, Lick, lo voy a copiar ahorita. Sí, ok. Lick, Sí. Compañera, apaguen su audio, por favor. no Hay que apagar el entiendo, audio porque se pone la no pantalla oscura. Dígame. no entiendo de dónde sale ese más 3. Mire, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función? Ajá. Ajá. 5x. Entonces, este x delta x lo sustituyo en x. Más Ajá. 3. Ajá.
Menos, dice, la fórmula, la función. Otra vez la función, 5x más 3. Ahora, ¿de dónde sale ese menos 3? La multiplicación, menos por más, da menos. Y menos por más, da menos. ¿Ya? Sí, Lick, gracias. Ok. Licenciado, disculpe, es que para los que dicen que se les mueve la pantalla cuando alguien más habla, yo solo le puse, me fui donde sale su imagen, su video, ¿Sí? y ahí le pongo donde dice pin y ya no se me mueve su imagen, aunque Ok. alguien más hable. Ok. Así hay que hacer. Sí, recuerda que ahí salen las estadísticas. ¿Quiénes tienen acceso a Internet? Dije que el 40% no es cierto. El 20% de la población sí tiene el acceso a Internet. El 20%. Un 80% no lo tiene. Y el 20% que tenemos el acceso a Internet es deficiente. Por más alto ida que tenga, o megas o lo que sea, no es cierto. No da tanto porque todo el mundo está en esta onda. Tanto en la universidad y en todas las universidades privadas. Entonces, hay un conflicto en las redes increíble. Congestionamiento increíble. Entonces, colaboremos cuando quieren hacer una pregunta, pues rápido, ¿va? Después apagar el micrófono. Bueno, vamos entendiendo. Ojo, el X más delta X lo voy a sustituir siempre en las X. Miren este, ¿ve? Esta es una función que, compañero, ¿qué tipo de función es? Compañero, ¿qué tipo de función es? 5x más 3, ¿ah? Racional. No, tiene numerador ahí. Lineal. Lineal, es una función lineal. Racional es cuando tiene un numerador y un denominador. Esta es una función lineal. Claro que usted después la mira, que se vuelve como una racional, pero al aplicar la fórmula. Pero al principio lo que me están dando es una función lineal. Bueno, miremos otro, pues. Gracias a la compañera, tiene razón, fíjese, solo toca la imagen del licenciado y ya. Bueno, entonces todo el mundo haga eso, para que no se le pegue la imagen. Bueno, entonces dice, límite, cuando delta X tiende a... Dice, da la función f de X igual a X al cuadrado más 6X más 4. ¿Qué tipo de función es esa, compañero? ¿De qué grado es el polinomio? Cuadrática. Cuadrática. Es un polinomio de grado 2, es una cuadrática. Pero yo les enseñé a derivar cuál es la respuesta, sin hacer todo el relajo. Mentalmente, ¿y cuál sería? 2x más 6. Esa es la respuesta, porque la derivada de 4 es 0. Que la respuesta es 2x más 6. Es la respuesta, ya la tengo. Pero lo que no tengo es el procedimiento, porque me está diciendo que lo da por definición, y definición es aplicar esta fórmula, límite delta X tiende a 0, f, dice f en la función, le voy a sustituir X más delta X en todas las X, ¿ya? Menos la función sobre delta X. Esa es la fórmula que yo siempre tengo que aplicar. Te vengo una vez aplicada y digo, límite cuando delta X tiende a 0, X más delta X elevado al cuadrado, ¿eh? En vez de X, más 6 por X más delta X, ¿ya? Más 4, esto es toda la función, ¿eh? Más 4, menos otra vez la función, X al cuadrado, más 6X, más 4, sobre delta X. Y eso es lo que le decía yo el día de ayer. Lo que tengo ahí, X más delta X, ¿qué es, compañero? Elevado al cuadrado, ¿qué es? X más delta X elevado al cuadrado, ¿qué es? Es un producto notable que responde a esta fórmula. A más B al cuadrado, esto es igual a A al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. Ese es el producto notable. Es lo que les invitaba yo ayer, que ustedes abordaran. Bueno, ustedes teniendo eso,
aplico la fórmula esta y digo, límite, cuando delta x tiende a 0, sería x al cuadrado más 2 veces x delta x más delta x al cuadrado. Más, dice, aquí hay una multiplicación de polinomio, más 6x más 6 delta x más 4, menos, dice. Ese menos que está ahí va a afectar a toda la expresión, menos x al cuadrado, menos 6x, menos 4, sobre delta x. ¿Qué pasa en el numerador ahí, compañero? ¿Qué pasa ahí en el numerador? Eliminaría los términos semejantes. Los términos semejantes. Elimino x cuadrado, elimino 6x, elimino menos 6x, elimino 4, elimino menos 4. Y entonces, queda límite, delta x tiende a 0, sería 2x delta x más delta x al cuadrado más 6 delta x sobre delta x. Pasa algo en el numerador ahí, compañeros, que yo les dije. Eliminaría los delta. ¿Cómo dice? Eliminaría el delta. ¿Cómo lo va a eliminar el delta? ¿Cómo? Hay algo que pasa en el numerador. Yo les dije que chequearan, les dije producto notable de grado 2, producto notable de grado 3 y factorización, factor común. ¿Qué es lo que hay ahí en el numerador? Factor común. Un factor común. ¿Cuál es el factor común? Delta X. Delta X. Entonces vengo yo, límite, delta X tiende a 0. Sería delta X es el factor común, 2X más delta X al cuadrado, delta X más 6 sobre delta X. Hoy sí es el paso que dice el compañero. Hoy sí. Elimino delta X. ¿Ya? Y me queda 2X más delta X más 6. Pero ¿a qué tiende delta X? ¿A qué tiende delta X? A 0, entonces. A 0. lo sustituye. Miren, aquí tiende a 0. Entonces, la respuesta, miren, límite. Cuando delta X tiende a 0, 2X más 6. La misma respuesta que teníamos años luces, pero sin haber hecho el procedimiento por definición. Porque le está diciendo que delta X tiende a 0. Entonces le doy valor de 0 a delta X, que está 0, pero luego me queda 2X más 6. ¿Vamos bien? Sí, Lick, solo lo estamos copiando. Sí, no, le voy a dar chance de copiar. Si ustedes se fijan, primero comenzamos con una lineal, después comenzamos con una cuadrática, ahora voy con una cúbica. Recuerden que este tema lo vamos a terminar entre martes y miércoles y el jueves voy a hacer el repaso. ¿En qué consiste el repaso? Hago un problema de cada tema, para que no haya duda. Que recuerden cada tema, lo vayan recordando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Seguimos. ¿De qué grado es este polinomio? Pues? Dice x al cubo más 3x al cuadrado más 2x más 1. ¿De qué grado es ese polinomio? 3. De grado 3. De más alto grado es de grado 3. Entonces ahí prácticamente tengo una función cúbica, ¿verdad?
y después viene el cuadrado, después una lineal. Si ustedes fijan, x al cubo es cúbica, 3x al cuadrado es una cuadrática, y 2x es una lineal, y 1 una constante. ¿Cuál es la respuesta antes de resolver? Porque esto es un relajo. 2x al cuadrado más 6x más No. 2. Mire, fíjate, x al cubo. Ese 3 lo bajo, entonces quedaría 3x Al cuadrado. cuadrado. 6x Ajá, más 6x. más 2. 3x al cuadrado más 6x más 2. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. 3x al cuadrado más 6x más 2. Esa es la respuesta. Pero la cosa es que me lo están pidiendo por definición. Entonces yo tengo en todas las x, por ejemplo, ahí dice x al cubo, tengo que hacer x más delta x elevado al cubo más 3x más delta x elevado al cuadrado más 2 por x más delta x más 1 menos la función, vuelvo a copiar otra vez la función, entre delta x. Y vamos pues. Y dice, límite, cuando delta x tiende a 0, sería x más delta x elevado al cubo más 3x más delta x elevado al cuadrado más 2 por x más delta x más 1 menos la función Bien, x al cubo más 3x al cuadrado más 2x más 1. Diga. tengo una pregunta, Sí, una duda, de hecho. sí, diga. Siempre delta X va a tener a 0. Sí, siempre. Delta X tiende a 0. Dice la fórmula. ¿Copió la fórmula? Sí. Bueno, ahí eso es como es un hecho, ¿no? Irreversible. Dice, límite de delta X tiende a 0 es igual f de X más delta X menos la función sobre delta X. Esa es la fórmula derivada por definición. No hay otra. Gracias. Bueno. ¿Qué hay en la primera, compañero? Dice x más delta x elevado al cubo más 3 por x más delta x elevado al cuadrado más 2 por x más delta x más 1 menos x al cubo sobre más 3x al cuadrado más 2x más 1 sobre delta x. Sobre delta x. Ah, pero x más delta x elevado al cubo es un producto notable de grado 3. Yo lo invité ayer que chequearan la fórmula. A más b al cubo, dice a al cubo más 3 veces a al cuadrado b más 3a b al cuadrado más b al cubo. Esa es la fórmula de un producto notable de grado 3, que tienen que aprendérsela. Dice a más b al cubo es igual a al cubo más 3 veces al cuadrado b más 3a b al cuadrado más b al cubo. Eso es lo que le tengo que aplicar en el primero. Entonces vengo y digo, límite cuando delta x tiende a 0 sería x al cubo más 3 veces x al cuadrado delta x más 3 veces x delta x al cuadrado más delta x al cubo. Ahí está resuelto el producto notable, ¿no? Según la fórmula. Más, dice. 3. Hay un producto notable de grado 2. El producto notable de grado 2, ustedes ya saben la fórmula, ¿eh? A más B al cuadrado es A al cuadrado más 2 veces AB más B al cuadrado. Es la fórmula que voy a aplicar. Entonces vengo yo y digo, x al cuadrado más 2 veces x delta x más delta x al cuadrado. Más, dice. Este 2 está multiplicando y quedaría 2x más 2 delta x más 1 menos, dice. Ese menos está multiplicando a toda la función y entonces le cambia x al cubo menos 3x al cuadrado menos 2x menos 1. Pero hay una situación. Este 3 está multiplicando toda esa expresión sobre delta x. Sobre delta x.
Entonces vengo yo y digo límite. Cuando delta x tiende al cuadrado, x al cubo más 3x al cuadrado, delta x más 3x, delta x al cuadrado más delta x cubo más 3x al cuadrado más 6x más 6x delta x más 3 delta x cuadrado más, dice, más 2x más 2 delta x más 1 menos x al cubo menos 3x al cuadrado menos 2x menos 1 sobre delta x. ¿Qué pasa en el numerador ahí, compañero? ¿Qué pasa ahí en el numerador? Compañero, ¿qué pasa en el numerador? Hay términos semejantes. Hay términos semejantes, entonces los cancelo. Mire, x cubo menos x cubo. Luego también está 3x cuadrado menos 3x cuadrado. Luego también está 2x menos 2x. Está 1 y 1. ¿Ven? Y ahí los cancelo. Entonces me queda, voy a pasar a la parte de arriba. Me queda límite cuando delta x tiende a 0. Queda 3x cuadrado delta x más 3x delta x cuadrado más delta x cubo más 6x delta x más 3 delta x cuadrado más 2 delta x sobre delta x. ¿Qué pasa ahí en el numerador ahora, ahí, compañero? Dice 3x al cuadrado delta x más 3 delta x cuadrado más delta x cubo más 6x delta x más 3 delta x más 2 delta x sobre delta x. ¿Qué pasa en el numerador? El factor común. Factor común. ¿Quién es el factor común? Delta X. Delta x. Les digo, límite delta x tiende a 0 sería delta x, que sería 3x al cuadrado, ¿ya? Más 3 delta x más delta x al cuadrado más 6x más 3 delta x más 2 sobre delta x. ¿Qué pasa con la delta x ahí? Se cancela. Se cancela. Y entonces viene y me queda límite cuando delta x tiende a 0, sería 3x al cuadrado más 3 delta x más delta x al cuadrado más 6x más 3 delta x más 2. Pero, ¿qué me dice que delta x tiende a qué? A 0. A 0. Mire, aquí le doy, sustituyo este 3 aquí por 0, se me cancela. Aquí, por 0, se cancela. Aquí, por 0, se cancela. Entonces, ¿qué me queda? 3x al cuadrado más 6x más 2. Pero ustedes tenían años luz a la respuesta. Imaginen qué relajo hicimos para poder llegar a la respuesta. ¿Bien? Límite. Cuando delta x tiende a 0, sería 3x al cuadrado más 6x más 2. Y ahí está la respuesta por derivada, por definición. Pero yo les enseñé a derivar para tener la respuesta, pues. O sea, Ali, que si no nos da lo primero que sacamos, que lo sacamos rapidito, quiere decir que está mal. Exactamente. Si, no le, si usted, como dicen los contadores, usted lo coteja. Usted lo coteja y dice, bueno, yo ya tengo la respuesta. Y si no me da aquí, es que está malo. Esa es la ventaja que yo les doy. Les enseño a derivar para que ustedes tengan la respuesta previa. Para que no fallen cuando apliquen el procedimiento.
Ok, gracias. Prácticamente es la comprobación, licenciado. Correcto. Prácticamente. Bueno, compañero, eso, mire, una lineal, una cuadrática y una cúbica. Espérense el martes. Ahí va con radicales ya o con expresiones algebraicas, ¿verdad? El nivel lo vamos a subir, pero con estos tres me interesa que ustedes lo lean. Cuando es una lineal, le di la lineal, después le di la función cuadrática y es una cúbica, que ustedes lo practiquen para que ya el martes que volvamos a vernos, analicemos cuando hay una expresión algebraica, cuando hay una racional. Bueno, compañeros, pasen feliz fin de semana, cuídense. Igual y gracias. Igual, licenciado. Bueno, Igual. yo creo que me Gracias, dio a entender, ¿verdad? ¿Le entendieron? Sí. Sí, Nos licenciado. vemos, compañero. Gracias, Lick. Nos vemos. Feliz fin de semana, cuídense. Igual, licenciado. Ok.